y cómo lo podíamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres y verdes que aún no estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban juntos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él la rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila le dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora, ¿cómo podrás ser atado? Él entonces le dijo: si tejieres 7 quejadas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos están sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayéndole en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quejadas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como todas las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Gloria a Dios. Vamos a venir en palabra de oración. Señor Jesús, en esta tarde, Padre, vengo delante de usted, Señor amado, Padre, llena de tantas cosas, Señor, que necesitan, Padre, caber en mi vida, Señor. Pero me pongo delante de usted, Señor amado, Padre, reconociendo, Señor, que en cada una de ellas, Padre poderoso, Jesús, necesito de usted, necesito de sus fuerzas, Señor amado, Padre. Que sea usted hablando, Señor, a través de mí, Padre, y no yo, Señor, sino que esta palabra que se va a dar, Señor amado, Padre, sea de usted, Señor, y de nadie más. Que penetre hasta lo más profundo de sus corazones, Señor amado, como lo ha hecho con el mío, Padre, y que podamos entender lo que usted quiere hablar en esta tarde, Padre. Que podamos abrir, Señor, nuestro entendimiento, Padre, pero sobre todo nuestro corazón, Señor. Que si nuestro corazón, Señor, se ha hecho piedra, Padre, que en esta tarde usted lo rompa, Padre, para poder recibir y entender las palabras, Señor, que provienen de usted, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo le pido, Padre poderoso, que sea usted, Señor amado, moviéndose como lo has hecho, Señor, hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias. Amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano? ¿Sabe que en esta tarde todos conocemos la historia de Sansón, verdad? O la mayoría, porque es una historia o es un personaje en el cual, ¿qué conocemos de Sansón? Por lo que acabamos de leer, ¿no? Que era un hombre al cual Dios le otorgó mucha fuerza.
Y el secreto de su gran fuerza estaba en su cabello, que nunca se le había pasado navaja, nunca se había cortado su cabello desde que él nació. Su madre había batallado mucho con la infertilidad. Sansón fue un milagro para su madre. Y aunque este hombre era nazareo, hacía muchas cosas que no debería de hacer. Se casó con esta mujer que era filistea. Estaba con personas que eran prostitutas. Hasta rompía la ley y hacía muchas cosas que no debería de hacer. Pero aún así podemos ver que en un hombre imperfecto, lleno de tantas cosas, Dios tenía misericordia de él y estaba con él, a pesar de cómo era Sansón. Y en esta tarde, hermanos, yo le puse a este estudio, no me di cuenta y me quedé sin fuerzas. Porque a veces así nos pasa. Estamos como el Sansón, ¿verdad? El Sansón, pues pasó lo que pasó, le cortaron el cabello y el pobre se quedó sin fuerzas y pues le esperó algo muy feo que le pasó después. Pero ¿sabe que la gran debilidad de Sansón eran las mujeres? Esa era la debilidad de Sansón. Usted y yo tenemos debilidades que solo usted y Dios conocen. A veces ni su pareja, a veces ni sus mejores amigos, ni nadie va a conocer con lo que usted y yo de veras batallamos. Pero aquel que está arriba, él sí lo sabe. Este hombre, su debilidad eran las mujeres. Y a causa de esta debilidad, él llegaría hasta perder su propia vida. Por una mujer que le trajo su derrota a Sansón. Pero yo le pregunto, ¿alguna vez usted ha perdido algo de valor y no se dio cuenta? ¿Alguna vez de repente, a mí me pasa que yo todo pierdo, yo por eso no compro nada de oro, porque yo pierdo los aretes, yo pierdo los anillos, yo pierdo todo? ¿Pero alguna vez usted ha perdido algo de valor? ¿Y qué es lo que pasa cuando perdemos algo que nos cuesta? Duele. Duele perder algo que es valioso. Y no solo eso, a veces también es algo que nos duele porque cuesta dinero. Si perdemos algo de valor, materialísticamente hablando, nos va a doler en el bolsillo. Aparte que nos va a doler el corazón y todo lo demás. Pero para reemplazarlo, vamos a tener que gastar quizás otra vez. Y a veces hasta más caro nos va a salir. Pero aparte de eso, a veces viene tristeza o preocupación, ¿verdad? Cuando algo pierde algo valioso. Yo me ponía a pensar y decía, ¿cuántos hemos perdido la cartera alguna vez? Y cuesta, hermanos, cuesta, porque no es tanto a veces el dinero, ¿verdad? Para no se traiga muchísimo dinero en la cartera, pero es reemplazar las identificaciones, es reemplazar las tarjetas, hablar al banco quizás para que le cancelen su tarjeta, para que nadie la use. Cuesta perder la cartera, porque es algo de valor. Y más a veces, cuando quizás a veces perdemos un ser querido. Y muchos a veces como cuando estamos acá en este país, ¿verdad? Cuando nosotros perdíamos a mi abuelito el año pasado, estábamos acá y a las 2 de la mañana, 3 de la mañana nos entra una llamada, me entra una llamada y a esas horas nunca hay noticias buenas. Pero me entra la llamada y veo que es mi hermano y digo, no, pues no creo que ocupe nada. Pero le regreso la llamada y me dice, no, es que se murió mi abuelito. Y le teníamos que ir a decir a mi papá. Y yo dije, pero ¿cómo le vamos a decir a mi papá? Porque pues no haya uno a veces cómo dar una noticia así. Y menos en medio de la noche despertándolo. No podíamos. Pero fuimos a la casa, lo despertamos y le dijimos, se fue mi abuelito, ya no está. Y fue doloroso, fue muy doloroso para mi padre. Por más de que él se hacía fuerte y no quería llorar, es inevitable no llorar cuando tú perdiste a una persona que amabas. Es inevitable no quebrantarte tu corazón cuando perdiste algo que era tan valioso para ti. Y más porque las personas no se reemplazan. Cuando tú pierdes a alguien, esa persona ya no va a regresar. Duele mucho perder a un ser querido. Un dolor que a lo mejor quizás nunca se va a recomponer uno, porque ya no va a regresar.
pero con el tiempo y con la ayuda de Dios, poco a poco se sobrelleva esa pérdida. Pero ¿qué hacemos cuando es algo irreemplazable, que no se puede reemplazar? Es difícil vivir día a día. Sansón tenía la fuerza, una fuerza que quizás todo hombre en la tierra desearía tener. Era un hombre que derrotaba a mucha gente con una quijada de burro. Derrotó a creo que 30 hombres, no recuerdo muy bien, pero con una quijada de burro. Venía el Espíritu de Jehová sobre de él y su fuerza de él se hacía activa y le daba la fortaleza para derrotar a tantos filisteos. Era un hombre que quizás muchos pudieran envidiar en ese aspecto, la fuerza que él tenía. Y tenía una mujer que me imagino que Dalila ha de haber sido hermosa también, pero no era la mujer indicada para él. Mas sin embargo, dice la palabra de Dios que él desnudó su corazón. De tanto insistir esta mujer, Sansón tarde que temprano le contó el secreto de dónde vendía su fuerza. Usted y yo tenemos debilidades. Y cuidado, hermanos, cuando Satanás conozca lo que usted y yo batallamos. Cuando usted le desnude el corazón a aquel que quiera destruir su alma. Porque en el momento que él sepa con lo que usted y yo batallamos, ahí es donde nos va a dar, para que usted y yo caigamos. Y tarde que temprano, por más y más y más y más que nos insista, vamos a decir sí. Y es ahí donde viene lo difícil. Porque entonces ahí, el diablo, hermanos, no es como Jehová, que es un caballero y que solo si le abrimos la puerta va a entrar. Si usted y yo hablamos tantito así de entrada, Satanás se mete, él no pide permiso. Y él va a deshacer su casa, va a deshacer su vida, porque es lo que viene a hacer. Tenía muchos enemigos Sansón, muchos enemigos que querían su derrota. Ese hombre que algún día con una quijada de asno mató a esos filisteos, creo que fueron mil. Ahora no podía, después de que le dijo este secreto a esta persona, a esta Dalila, ya no se quedó sin ojos. Cuando llegaron los filisteos y lo ataron y no se pudo desatar, le sacaron sus ojos, literalmente, se quedó sin ojos. ¿Cuántas veces nosotros hemos llegado a pensar y como Sansón decimos, no pasa nada, pues peco y pues no pasa nada, Dios me perdona, vuelvo a salir adelante, o con una más no pasa nada? Pero llegará el día en que nos encontraremos tal vez como Sansón y digamos, no pasa nada, como todas las veces anteriores también me libraré de esta. Pero déjeme decirle que va a llegar el día en que no nos vamos a librar de esa. Que tarde que temprano las consecuencias de nuestro pecado nos alcanzarán. Y por más que queramos escapar de ellas, no vamos a poder. Sansón confiaba en su fuerza. Y al despertar dijo, como todas las veces me escaparé. Pero no pudo, ya era demasiado tarde. Ya no pudo, porque le llegó ese día en el que él dependió completamente de sus fuerzas. Y dice la palabra de Dios, y lo más triste para mí en todo esto que yo leía, en el versículo 20, donde dice, Jehová ya se había apartado de él. Yo me pregunto, ¿será que la presencia de Dios está todavía en nosotros? ¿Será que Jehová no se ha apartado de nosotros todavía? Y es una pregunta que yo me hacía yo misma, personalmente. Porque al pararnos aquí, hermanos, como levitas, tenemos una gran responsabilidad de pisar este lugar,
todo el que se para aquí no es nada más esta gradita que se ve aquí, estas escaleritas. Si nos vamos al Antiguo Testamento, el altar era algo consagrado, era algo santo, que solo los sacerdotes, las personas que estaban escogidas, podían pisar. Y yo me preguntaba, y yo me decía, yo santa no soy, porque todos somos pecadores. Pero ¿será que la presencia de Dios está todavía en mi vida? ¿Será que la presencia de Dios está en su vida? Porque al venir por ese lugar, venimos con una actitud de que vamos a adorar a Dios. O venimos pensando de que, híjole, van a ser 2 horas y a ver quién va a predicar y a ver qué cantos van a cantar. ¿Cómo venimos cuando entramos por esa puerta? ¿Cómo viene nuestro corazón? ¿Será que yo solo canto por cantar? ¿Será que solo cantamos por cantar ahí abajo? ¿Que usted aplaude solo por aplaudir? Quizás porque ya se saben los cantos de memoria y es pura costumbre que hacemos lo que hacemos. ¿O de verdad le estamos dando esa alabanza que sale de nuestro corazón hacia Dios? ¿Será que de veras está Jehová todavía de nuestro lado? ¿O será que como Sansón, sin darnos cuenta, Jehová ya se había ido de nosotros? Hubo un hombre llamado Saúl, el cual fue ungido como rey. Dios lo ungió como rey de Israel. Un hombre que se cantaba esa alabanza, ¿verdad? Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Pero en su tiempo Saúl fue ungido por Dios y se le instituyó como rey de Israel. Y Dios le otorgó batallas y le dio victorias a este hombre. Un hombre que Dios había escogido para consagrarlo como rey. Y le entregaba victorias. Pero llegó un día donde este hombre no obedeció el mandato de Dios. Y dejó vivo a un rey. Y todo lo valioso lo dejó para él porque él miraba como el beneficio para él. No hizo caso en matar a este rey y destruir todo el anatema que era maldito. Y al desobedecer a Dios por lo que él hizo, Jehová lo desechó. Y en su desesperación de haber perdido a la presencia de Dios, hizo aún lo abominable todavía más allá. Y corrió con una ¿cómo de esas que adivinan? Y fue con esta mujer y le dijo todavía que trayera a Samuel. A través de la adivinación quería que Jehová le hablara porque la presencia de Dios se fue de la vida de Samuel, ya no estaba respaldándole. ¿Qué hacemos usted y yo en un momento de desesperación? ¿Alguna vez ha estado desesperado sin saber qué hacer? ¿Cómo reaccionamos cuando estamos desesperados? Tomamos decisiones que no teníamos que haber tomado. Hacemos cosas que no debíamos de haber hecho, porque la desesperación se apodera de nuestras vidas y no sabemos cómo hacerle. Este hombre corrió y en vez de mejorar las cosas, las empeoró. Corrió con la persona que no tenía que haber corrido. Yo pienso y digo, si yo hubiera sido Saúl y yo hubiera sabido que Jehová me hubiera desechado, me hubiera corrido, pero hubiera corrido al altar a hincarme de rodillas y decirle al Señor, perdóname. Quizás a lo mejor ya no tengo perdón, pero hubiera aquí clamado. Pero este hombre corrió a la persona equivocada. Y tarde que temprano murió. 2 hombres a los cuales Dios había puesto los ojos sobre ellos. Pero su final fue un final que perdieron su vida. Murieron a causa de lo que ellos habían hecho. Lo perdieron todo, todo. Y lo más triste fue que perdieron la presencia de Dios. Que Jehová ya no estaba con ellos. Tal vez si tú y yo no terminemos como estos hombres y literalmente vamos a perder la vida. Pero espiritualmente hablando, ¿cómo estamos tú y yo? ¿Tenemos vida? Espiritualmente hablando.
podemos venir aquí y estar presentes, mente, alma, cuerpo y espíritu, o nuestra mente está allá, nuestro cuerpo está aquí, quién sabe dónde esté todo lo demás. ¿Cómo estamos, iglesia? Interiormente, ¿cómo está nuestro corazón? Pero tengo una buena noticia, porque hay una gran esperanza. Ahí en el capítulo 16, del versículo 28 al 30, quiero que me acompañes. Ahí mismo, solamente en el del 28 al 30, el versículo 28 al 30, capítulo 16. Dice la palabra de Dios: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Por última vez, Dios le permite recobrar su fuerza a este hombre. Y dice la Biblia que murieron más en ese momento que todos los que había matado toda su vida. Yo me preguntaba, ¿por qué Dios le permitió recobrar su fuerza a Sansón? ¿Por qué recuperó la fuerza esta vez, este hombre una última vez? Número uno, yo creo que él recuperó su fuerza porque reconoció su debilidad. En este momento donde este hombre ya no tenía ojos, donde su cabello se le había rapado, pero le volvió a crecer otra vez, pero donde yo pienso que su dignidad de él ya se le había ido, porque estos hombres lo ataron para molerles ahí en la cárcel, lo hicieron moler. Yo pienso que como lo hicieron ver como si no fuera nada, le quitaron toda su dignidad. Ahí, cuando usted y yo no somos nada, cuando usted y yo estamos hasta mero abajo, que tocamos fondo, es cuando podemos reconocer que usted y yo, sin Dios, no somos nada. Y este hombre se encontraba en esta situación, donde nada lo iba a poder liberar, y lo sabía. Pero le dijo: Señor, acuérdate de mí. Reconoció su debilidad. Y yo pienso que al decirle: Señor, acuérdate de mí, estaba diciendo: Señor, yo no puedo, ayúdame. Reconoció que en ese momento, en su peor momento, el único que lo podía sacar de ahí era Dios. Nosotros no somos fuertes, hermanos, pero hay uno que sí lo es. Que cuando usted y yo nos debilitamos, el único que nos puede sacar adelante y regresar las fuerzas se llama Jehová. Usted y yo no podemos. Número 2, este hombre reconoció su dependencia de Dios. Usted y yo no somos superhéroes. El que nos da la fuerza y el que nos ayuda a seguir adelante se llama Jehová. Todas las hazañas que este hombre logró, hermanos, si usted lee la Biblia y lee todo lo que este hombre hizo, dice la palabra de Dios que cuando él mataba a sus adversarios, el Espíritu de Jehová venía sobre él. No era Sansón, era el Espíritu de Jehová que venía sobre él, que podía él conquistar y hacer lo que este hombre hacía, esas hazañas que hacía. Que no se les olvide, hermanos, que dependemos de Dios. Porque por usted y por mí llegaremos quizás algo lejos,
Pero lo que Dios tiene para nosotros es mucho más grande que lo que usted y yo podemos lograr. Pero eso solo se va a dar hasta el día que usted y yo reconozcamos que nuestra dependencia está en Jehová de los ejércitos. Era Dios que usaba a este hombre, no este hombre solo que podía hacer todo lo que hacía. ¿Cómo sabemos si la presencia de Dios se ha ido en nuestra vida? ¿Cómo sabemos si todavía está con nosotros esa presencia? Y yo ponía aquí 3 puntos, que me imagino que debe haber muchos, pero para mí estos 3 yo decía, si la oración se vuelve un peso en lugar de un anhelo por estar en intimidad con Dios, quizás esa es una señal que posiblemente nos hemos alejado de la presencia de Dios. Si a usted y a mí nos cuesta hincarnos 5 minutos o venir a los pies de Cristo y ni siquiera pedirle a veces, hermanos, es darle gracias porque nos tiene aquí todavía. Si no podemos ni hacer eso, entonces algo está mal. La falta de sed o de hambre por estar en la casa de Dios. Si antes usted y yo anhelábamos estar aquí, en este lugar, y hoy en día nos cuesta venir a la casa de Dios, algo está mal. Un día, hermanos, porque los miércoles casi nadie venimos. Un día de la semana, que es el domingo, 2 horas de la semana, que es para dedicárselas a Dios. Si usted y yo no podemos hacer, porque parece que es un sacrificio, pero no debería de serlo, pero así le vamos a poner. Si usted y yo no podemos hacer el sacrificio de venir un día a la semana, 2 horas, pregúntese si la presencia de Dios está todavía en usted. Porque déjeme decirle que antes, cuando no había quizás un lugar así, cuando los cristianos eran perseguidos y se tenían que reunir en las cuevas, se tenían que reunir a escondidas, yo no creo que se reunieran 2 horas, un día a la semana. Yo creo que esos hombres constantemente, porque estaban siendo perseguidos. Imagínense, si usted, hermano, que nadie lo persigue, no puede venir 2 horas un día a la semana. ¿Cuánto más si estuviéramos en persecución? Nos reuniríamos escondidos con la posibilidad de que nos quitaran la vida. Si teniendo un lugar donde podemos venir, hay calentón cuando está frío, hay aire acondicionado cuando está caliente, las sillas están cómodas, no podemos estar 2 horas. ¿Estará la presencia de Dios en nosotros? ¿Estaremos aquí con nuestro corazón de veras anhelando buscar de Dios? Agradecidos porque hasta el día de hoy tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos vida. Y número 3, si ya no sentimos el redarguir del Espíritu Santo cuando usted y yo hacemos lo malo, ¿estará la presencia de Dios en nuestra vida? Si al pecar, el Espíritu Santo no nos redarguye, no sentimos que estamos mal, ¿estará la presencia de Dios en nuestra vida? Porque todos yo creo que tenemos algo que se llama conciencia, que nos dice lo que está bien y lo que no está mal. ¿Será que el Espíritu Santo nos redarguye? No sé. Es una pregunta que yo le hacía a mi mamá. ¿Por qué la iglesia? Porque yo me acuerdo de cómo era antes la iglesia, de cómo eran los cultos antes. Y yo miraba cómo la gente aplaudía, cómo la gente se gozaba al estar en alabanza. Y no era por los músicos,
sino por la gente que venía con un corazón agradecido para adorar a Dios. Y yo le decía a mi mamá, ¿será que nosotros estamos mal? Pero aunque nosotros, hermanos, estuviéramos quizás mal, la responsabilidad de venir y adorar a Dios es de usted. Es triste ver cómo está la condición de cada uno de nosotros. Si al solo ver las sillas vacías, y si a uno le da tristeza, ¿cómo se sentirá Dios? ¿Estará la presencia de Dios en nuestra vida? ¿O será que como a este varón no se dio cuenta cuando Jehová ya no estaba con él? ¿Nos dimos usted y yo cuenta cuando eso pasó? Si es que ya pasó. ¿Nos dimos cuenta en el momento que pasó? Porque cuando perdemos eso de valor y nos damos cuenta, hacemos lo imposible por buscarlo. ¿En dónde lo dejamos? ¿Dónde lo perdimos? ¿En dónde quedó? ¿En dónde dejamos la presencia de Dios, iglesia? ¿En qué momento perdimos la presencia de Dios? O ni siquiera nos hemos dado cuenta que la presencia de Dios ya no está en nuestra vida. ¿En qué momento perdimos eso? Pero el día de hoy todavía el Señor nos da otra oportunidad de que si perdimos su presencia, de que si no supimos cuándo pasó ni cómo pasó, hoy el Señor te dice una vez más, recupérala, porque todavía hay tiempo. Este hombre, Dios le dio una última oportunidad de recuperar su fuerza. Y dice que mató a más filisteos que en toda su vida hubiera matado. Pero le costó. A ti y a mí nos va a costar recuperar lo que se perdió. Si es que la presencia de Dios ya no está en ti y en mí, nos va a costar recuperarla. Pero va a valer la pena. Porque si alguna vez sentiste el mover del Espíritu Santo en tu vida, sabes lo hermoso y lo precioso es sentirle. Y si de veras anhelamos sentir eso otra vez, va a valer la pena. Amén. Pero nos va a costar. Saúl fue desechado por Dios. No esperemos a que se llegue ese día. Si Dios todavía nos exhorta y nos habla a través de su palabra, obedezcamos la voz de Dios. Porque llegará el día en que diremos, Señor, pero yo no supe. Pero no tendremos excusa. No esperemos a que sea demasiado tarde para volver en sí, recapacitar a lo que hemos perdido. Despertemos, iglesia. Abramos nuestros ojos, nuestro corazón. Despertemos. No podemos vivir una vida sin la presencia de Dios. Porque tarde que temprano se levantarán tus enemigos. Y si la presencia de Dios no está contigo, vas a ser presa fácil. Vamos a ser presa fácil. Moisés dijo, si tu presencia conmigo no va, yo no voy. Porque sabía que no hay nada mejor que tener la presencia de Dios en su vida. Porque sin la presencia de Dios no somos absolutamente nada. Yo le doy gracias a Dios porque ¿cuántos conocieron a la pastora Claudia? Una mujer, hermanos, que me enseñó hasta el último aliento de su vida que no había nada mejor que la presencia de Dios.
Dios me dio la dicha de tenerla a ella cerquita de mí. Y ella cuando regresó, ella ya no hablaba, ya no se podía mover. Su hígado le falló y todo su cuerpo, sus órganos empezaron a dejar de funcionar. Y cuando ella llegó, ella ya no podía hablar, ya no podía hacer nada. Pero una semana antes, cuando ella se había ido, y su piel se había hecho muy gruesa. Por la cirrosis que le dio, su piel se engrosó demasiado. Y ella no podía soportar la comezón. Le daba mucha comezón, que ella hasta agarraba un trapo de esos para limpiar, de esos que raspan, y lo agarraba y le daba vuelta y le daba vuelta y le daba vuelta, porque ya sus uñas no eran suficientes para rascar su piel. Tenía que agarrar ese trapo y tallarse y tallarse y tallarse para poder aliviar un poquito de la desesperación que era esa comezón que ella tenía. Y aún así, yo la miraba y le decía: pastora, y si Dios le diera su sanidad, ¿usted preferiría su sanidad o la presencia de Dios? Porque no hubo ni un día que yo no mirara a esa mujer hincada de rodillas, aun cuando no se podía hincar, en su propia cama, clamando y pidiéndole a Dios y dando alabanzas en su dolor. Y yo la miraba y yo decía: ¿cómo es posible que no pueda ni siquiera moverse, pero su boca no cesa de alabar a Dios? Y cuando yo le preguntaba: pastora, ¿usted prefiere estar en la presencia de Dios orando y alabando su nombre que le dé su sanidad? Y me decía: sí, mija, porque no hay nada más hermoso que estar con intimidad con Dios. Eso es amor, eso es pasión, eso es tener y saber lo que es la presencia de Dios. Y cuando ella, hermanos, al momento de que ella murió, ya no hablaba, yo le agarraba su mano y ya no podía hablar. Y le decía yo: pastora, ¿quiere que cantemos alabanzas a Dios? Porque ella en todo tiempo estaba cantando. Y con todas sus fuerzas, hermanos, ella no podía hablar. Yo no sé de dónde Dios me dio las fuerzas en este momento cuando yo le dije: ¿quiere que cantemos alabanzas a Dios? Y como ella pudo, me dijo: sí. ¿Entiende lo que es tener amor por Dios? Que aún en nuestro peor momento podamos alabarle y clamar a Dios. Eso es tener la presencia de Dios. Eso es tener amor por Dios. Y yo me preguntaba, yo decía: ¿cómo es posible que nosotros ni siquiera podemos venir 2 horas a estar aquí? Despierta, iglesia, despertemos. Dios nos está hablando una y otra vez, porque el Señor no nos quiere ver así. Que no sea tarde, que podamos decir como Sansón en el verso 28: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente una vez más. Porque créanme que con una vez más que Dios nos fortalezca, que cuidamos y que la presencia de Dios vuelva a nuestras vidas, con esa vez sería suficiente para que usted y yo sigamos adelante. Pero tenemos que abrir nuestra boca, tenemos que abrir nuestro corazón. Póngase de pie. Yo no sé por lo que usted está pasando, yo no sé en qué situación se encuentra, pero Dios sí. Yo no sé en qué momento quizás descuidamos nuestra intimidad con Dios y la presencia de Dios se fue. Pero una vez más estamos aquí, donde hay presencia de Dios, donde podemos cerrar nuestros ojos, abrir nuestra boca y decirle: Señor, acuérdate de mí una vez más, Señor.
Yo no sé cuándo pasó que me descuidé y que tu presencia se fue de mí. Yo no sé cuándo ni cómo pasó que se me hizo un peso venir a tu casa, Señor. Yo no sé cuándo ni cómo pasó que mis fuerzas se fueron de mí. Yo no sé cuándo ni cómo pasó que ya no puedo hincarme y pedir y clamarte, Señor, que ahora se ha hecho una carga buscarte, orar. Pero el día de hoy vengo delante de ti. Una vez más te pido, Señor, que abras mi corazón, que me devuelvas esa presencia que algún día sentí. Cierre sus ojos y ahí donde usted está, donde nadie lo conoce más que Dios, donde Dios puede escuchar su corazón, donde Dios pueda saber lo más profundo de usted, cada herida, cada dolor. ¿Por qué es que usted quizás se alejó de la presencia de Dios? Deje que Dios haga la obra, deje que Dios lo fortalezca una vez más. Que si perdimos la fuerza, pedimos el deseo, el anhelo de estar en la casa de Dios, una vez más el Señor tenga compasión de nosotros, se acuerde de nosotros y podamos recuperar eso. Señor Jesús, Padre, en esta tarde, bendito Rey, venimos delante de usted, Señor. Primeramente reconociendo, Señor, que somos faltos delante de usted, Señor. Que fallamos, a veces conscientemente, Señor, sabiendo que hacemos lo malo delante de usted, Señor. Pero en esta tarde, bendito Jesús, venimos una vez más, Señor, pidiéndole, Padre, que tenga compasión, que tenga misericordia de nosotros, Señor. Que si hemos fallado, Señor, que si nos hemos hecho insensibles, Padre, indiferentes a su presencia, Dios, en esta tarde queremos pedirle, Señor, que una vez más, Señor, nos otorgue la dicha de poder sentir, Señor, esa presencia, eso que nos hacía venir, Señor, con agradecimiento, esa presencia que nos hacía, Señor, regocijarnos, Padre, en su presencia, darle honra, darle gloria, Padre, que una vez más podamos venir con un corazón agradecido, Señor, dispuesto a honrarle y bendecir su nombre, Padre, porque no hay nada más hermoso que estar delante de usted, Señor, porque no hay nada más hermoso, Padre, que estar, Señor, delante de aquel, Señor, que dio su vida por nosotros. Le pedimos, Señor amado, que quite todo lo que estorba, Señor, todo aquello que quizás, Señor, se ha infiltrado en nuestras vidas, a nuestro corazón, Señor, y que nos impide, Padre, buscarle, Señor, con esa fuerza, Señor, con esa hambre de usted, Señor. Perdónenos, Padre, porque hemos despreciado lo más hermoso que es su presencia. Perdónenos, Señor, porque hemos hecho por nada, Señor, lo que más valor tiene, Padre. Pero hoy podemos reconocer y decir, sí, Señor, he perdido tu presencia. Quizás me he alejado de ti, pero el día de hoy yo vengo con un corazón dispuesto, un corazón arrepentido, contrito y humillado delante de ti, Señor, para que una vez más me otorgues la dicha de poder sentir tu presencia, Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque has hablado en mi vida, Padre, porque has tocado mi corazón, Señor, y porque tu palabra nunca regresa vacía, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Amén. Y así, hermanos, yo dejo lugar a nuestro pastor.